En todo caso, vengo para daros una explicación pequeña sobre algunos errores que hubo y sobre lo... Vengo para hablaros de unas... Es que están aquí tocando los trenes, silbato, porque están empezando a salir. Vale, ahora sí. Ahora sí, es que estaban tocando silbato los trenes. Vale, que en la actualización anterior de la ruta con cercanías de Donosti, incrementé o metí el sistema Interlocking Tower. ¿Qué pasa? El Interlocking Tower tiene sus ventajas, pero también tiene muchas desventajas. La ventaja es del Interlocking Tower que tú puedes elegir el camino. O sea, el Interlocking Tower se le programan unos caminos y tú puedes elegir, después te da la opción de elegir el camino que está programado, uno de esos caminos. El problema era que me provocaba mucho lag, porque habían demasiadas Interlocking Tower, y claro, las Interlocking Tower tienen que pensar un montón sobre la prioridad, dónde está el tren, cómo es el recorrido, el estado de los semáforos, y todo esto hacía que fuera más lento, que hubiera lag, que fuera más lento, que hubiera problemas. Y luego también había momentos donde las Interlocking Tower entraban en confusión y le daban la misma orden a dos trenes. Y se quedaban atascados. Y luego no tenían marcha atrás. ¿Por qué? Porque los cambios de vías, como los controla el Interlocking Tower, se queda bloqueado. Entonces yo no podía arreglar el cambio de vía. Como las cosas, entonces al ver ese problemón, ese fallo, después de ver ese fallo, pues dije, voy a cambiar y claro, tuve que cambiar en todo. He quitado el sistema Interlocking Tower. Ahora he metido otro sistema que es uno clásico, creo que funciona mucho mejor, no supone un problema. Y así, pues están actualizadas las sesiones. Por eso, cuando descarguéis este pack actualizado, como el anterior utiliza el Interlocking Tower y el nuevo utiliza otro sistema, puede haber incompatibilidades y cuando lo reinstaléis puede ocurrir que haya lag, que vaya lento, que dé error. Por esa razón, o sea, si tenéis algún problema, mejor lo borráis y lo instaláis. El contenido no lo vais a perder, porque lo que se ha descargado ya se ha quedado descargado. Así que por eso no hay problema, podéis borrar la ruta, pero el contenido que ya os habéis descargado, catenarias, trenes, objetos, todo eso no se borra. Borráis la ruta y las sesiones y los volvéis a instalar otra vez. Aquí entra el tren con destino Orduña. Y claro, pues más que nada este vídeo, pues lo estoy grabando, lo estoy haciendo para poder explicar los problemas que han habido y a ver cómo se pueden corregir. Aquí viene el otro tren con destino Santurchi. Podía implementar los sistemas de megafonía, sí, podía hacerlo. Pero bueno, esto lo he programado momentáneamente para ver circulación de trenes, nada más. Bueno, sí, también podía haber programado las megafonías solamente para este momento, pero bueno. Me voy a acercar un poco que... Oye, que han parado muy lejos. Ay, espera. Ah, vale, sí, que le había quitado... Perdón, le había quitado el sonido al juego. Vale, ahora ya se oye.
Curioso, no sé, estoy mirando y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ponen en marcha los trenes? ¿Se puede saber? ¿Me han quedado aquí? Ah, vale, vale, vale. Vais a ver que la estación de Abando está un poco patas arriba, pero bueno, eso en las próximas, en los próximos se irá corrigiendo ese problema. Pero más que nada era para explicaros eso. Ya lo voy a subir y así vais a poderlo descargar, porque el anterior da bastantes errores por el Interlocking Tower. Es que es un sistema que me encanta, me gusta, porque te facilita bastante las cosas. Pero el problema es que si hay algún error o alguna confusión y coinciden dos trenes en el mismo punto, pues es un problema, porque no puedes corregirlo, mientras que en el Interlocking Tower los cambios de vías están sueltos y puedes moverlos y corregirlos en cualquier momento. A ver, igual he programado mal algún cambio de vía. Es que he visto que el cambio de vía lo he intentado cambiar, pero que algo no funciona bien. A ver, ¿qué pasa? Este. Espérate. A ver, este tren tiene como destino Madrid-San Martín.
Aquí viene un tren con destino Muskis. Próximo tren con destino Yodio.
Otro tren con destino a Santurchi.
Y al que viene aquí, un Albia con destino Barcelona-Sants. Bueno, que digamos funcionan bastante bien los cambios de vías. Eso sí, con el sistema Interlocking Tower, tú mismo elegías las direcciones a coger, pero bueno. De esta forma tienes que elegir tú manualmente el andén al que querrías entrar o salir. En algunos casos, no en todos. Porque, por ejemplo, en el caso de tanto C1, C2 como C3, están programados con activadores para que cuando paséis por encima de estos, se abran directamente los cambios de vías que son necesarios. Pero bueno, todo es cuestión de costumbre y de conocer esta zona.
Bueno, con esto os dejo la ruta para poder descargarla en Mega. Primero os llevará a mi Patreon y después ahí tenéis el link para ir a Mega. Solo que tenéis que meter el código de descifrado, que es el número que está después de la almohadilla. No sé si la almohadilla también hay que incluirla o no, pero bueno. Ya lo descubriréis vosotros. No me acuerdo si era con almohadilla o sin almohadilla. Es el último número que aparece ahí. Así que hasta la próxima.